Mis padres me echan a un lado, dejan de pagarme la universidad y ni siquiera para la comida, solo por cumplir los caprichos de mi hermana, luego la vida me lo recompensó y ahora ellos suplican mi ayuda. Todo comenzó con pequeñas señales, promesas rotas, excusas constantes y una preferencia evidente hacia mi hermana. Durante mucho tiempo, me negué a verlo. Crecí creyendo que mis padres nos amaban por igual, que ambos éramos sus hijos y que, sin importar las diferencias, nos tratarían con la misma justicia. Pero con el paso de los años, esa creencia se fue desmoronando poco a poco, hasta que la verdad se presentó ante mí de la forma más cruel posible. Desde pequeño, me esforcé por ser un buen hijo. Sacaba buenas calificaciones, ayudaba en casa y hacía lo posible por no darles problemas. Mientras tanto, mi hermana menor, Sofía, siempre fue la consentida. No importaba lo que hiciera, mis padres la justificaban. Si rompía algo, era porque era una niña traviesa. Si sacaba malas calificaciones, los profesores no sabían enseñarle. Y si tenía un berrinche, en lugar de corregirla, le compraban lo que quisiera para que dejara de llorar. No me molestaba demasiado al principio. Después de todo, era mi hermana pequeña y la quería. Pensaba que cuando creciera, las cosas se equilibrarían. Pero ocurrió lo contrario. A medida que ella crecía, sus caprichos también lo hacían, y mis padres solo se esmeraban más en cumplirlos. Cuando terminé la secundaria, tenía claro que quería ir a la universidad. Había trabajado duro para obtener una beca parcial, pero aún necesitaba el apoyo económico de mis padres para poder costear la matrícula y los gastos básicos. Al principio, ellos parecían estar de acuerdo. Por supuesto, hijo, me dijo mi madre con una sonrisa. Sabemos lo importante que es para ti estudiar. Haremos todo lo posible para ayudarte. Yo le creí. Me matriculé en la universidad con la certeza de que contaría con su apoyo. Pero en los meses siguientes, todo empezó a cambiar. Las primeras señales de alerta fueron sutiles. Mi madre empezó a retrasarse en los pagos de la universidad, poniendo excusas como este mes tuvimos muchos gastos o te lo daremos la próxima semana. Luego, comencé a notar que la despensa en casa se llenaba con los antojos de Sofía, pero cuando yo pedía algo, la respuesta era no hay suficiente dinero para eso. Fue en ese momento cuando comencé a ver la verdad. Si había que elegir entre mí y Sofía, yo siempre quedaba en segundo plano. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando, un día, después de regresar de la universidad, encontré a mi hermana llorando en la sala. Parecía molesta, y mis padres estaban a su lado, consolándola como si algo terrible hubiera sucedido. ¿Qué pasó?, pregunté con curiosidad. Quiere irse de viaje con sus amigas, pero no tenemos suficiente dinero para dárselo, respondió mi madre con un tono de tristeza, como si fuera una tragedia nacional. Es injusto, sollozó Sofía. Todas van a ir, y yo seré la única que se quede aquí. Yo estaba a punto de soltar un comentario sarcástico, pero lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. Tal vez podríamos posponer un poco la universidad de tu hermano, dijo mi padre, pensativo. Solo por un semestre. No es tan grave. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me están diciendo que van a dejar de pagar mi universidad para que Sofía pueda irse de viaje?, pregunté, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. Mi madre suspiró y me miró con esa expresión que solía usar cuando quería manipularme emocionalmente. Hijo, entiende. Sofía necesita este viaje. No queremos que se sienta excluida. Tú puedes retomar los estudios después, no es el fin del mundo. Sí lo es, respondí con furia. Yo no puedo retomar después como si nada. Estoy invirtiendo en mi futuro. ¿Cómo pueden ser tan egoístas? Pero mis palabras no sirvieron de nada. Sofía consiguió su viaje, y yo recibí un aviso de la universidad informándome que mi matrícula había sido suspendida por falta de pago. Ese fue el momento en el que entendí algo muy claro. Para mis padres, yo nunca fui una prioridad. Y si no hacía algo al respecto, mi vida quedaría en sus manos, y yo me negaba a seguir viviendo bajo su sombra. Esa noche, mientras ellos celebraban la felicidad de Sofía, tomé una decisión. Si ellos no iban a preocuparse por mi futuro, entonces yo mismo lo haría. Y aunque el camino que me esperaba era incierto y difícil, al menos era mío. No volvería a depender de ellos. Sin saberlo, ese fue el primer paso hacia la mayor transformación de mi vida. Las cosas fueron empeorando. Un día, simplemente dejaron de apoyarme por completo, como si yo no existiera. Tras la suspensión de mi matrícula universitaria, pensé que mis padres recapacitarían. Imaginé que, con el tiempo, se darían cuenta de la injusticia que estaban cometiendo y buscarían una forma de ayudarme a retomar mis estudios. Pero no fue así. Al contrario, comenzaron a comportarse como si yo fuera un problema que preferían ignorar.
La indiferencia se convirtió en costumbre. Al principio, solo eran excusas para no darme dinero para la universidad. Luego, dejaron de pagarme el transporte. Más tarde, empezaron a reducir lo que gastaban en comida para mí, hasta llegar al punto en el que, si quería comer algo que no fueran las obras de Sofía, tenía que conseguirlo por mi cuenta. Recuerdo con claridad el día en que mi madre, sin una pizca de culpa, me dijo: «Hijo, ya eres un adulto. No podemos seguir manteniéndote toda la vida». ¿Toda la vida? Le respondí con incredulidad. Solo necesito terminar mis estudios. ¿Cómo esperan que lo haga sin su apoyo? Hay muchas opciones, intervino mi padre. Puedes trabajar. No esperes que lo hagamos todo por ti. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante años, les había visto derrochar dinero en Sofía, comprándole ropa de marca, pagando sus cursos innecesarios, incluso financiando su nuevo coche cuando cumplió los 18. Pero cuando se trataba de mí, de repente el dinero era un problema. Desde ese momento, todo cambió en casa. Mi presencia era invisible para ellos. Si necesitaba algo, la respuesta siempre era negativa. Si intentaba hablarles de mi futuro, me ignoraban o cambiaban de tema. No solo me habían negado su apoyo financiero, sino que me estaban dejando claro que, en su mundo, yo ya no tenía importancia. Lo que más dolía no era la falta de dinero, sino la falta de amor. Sentía que había dejado de ser su hijo, que solo era una molestia de la que querían deshacerse. Mientras Sofía seguía disfrutando de todos los privilegios, yo me veía obligado a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar para sobrevivir. Empecé trabajando en un restaurante de comida rápida, lavando platos y limpiando mesas. No era fácil, pero al menos me permitía comprar mi propia comida sin depender de nadie. Luego conseguí un segundo empleo como repartidor en una tienda de abarrotes. Pasaba el día corriendo de un lado a otro, agotado, sin tiempo para pensar en lo injusto que era todo. Lo peor era llegar a casa y sentir que no pertenecía allí. Ya no me preguntaban cómo estaba ni cómo me había ido en el día. Las cenas familiares dejaron de incluirme. Sofía seguía recibiendo regalos y atenciones mientras yo apenas era reconocido como parte de la familia. Hasta que un día, el desprecio de mis padres llegó a su punto máximo. Regresé tarde del trabajo, exhausto y hambriento. Fui a la cocina en busca de algo para comer, pero la alacena estaba prácticamente vacía. Cuando pregunté por la cena, mi madre respondió sin siquiera mirarme: «Ah, no te guardamos nada. Pensamos que ya habías comido en el trabajo». Esa fue la primera vez que sentí verdadero rencor. No tristeza, no desilusión, sino rencor. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era parte de la familia. Me habían relegado a la categoría de un extraño, alguien que simplemente vivía en la misma casa pero que no merecía su atención. Decidí que no soportaría más esa situación. Esa misma noche, comencé a hacer planes para irme. No sabía a dónde, pero cualquier lugar era mejor que una casa donde me trataban como si no existiera. Empecé a ahorrar con más empeño, guardando cada centavo que podía. Ya no dependía de ellos para nada, y pronto me aseguraré de que tampoco tuvieran que verme nunca más. Fue en ese momento que comprendí una lección que marcaría mi vida: a veces, el rechazo es la mejor motivación para el éxito. Mi familia me había dado la espalda, pero yo no iba a dejar que eso me destruyera. Si no querían que triunfara con su ayuda, entonces lo haría sin ellos. Y aunque en ese momento no lo sabía, el destino tenía preparado para mí algo mucho mejor de lo que jamás habría imaginado. Me vi obligado a hacer lo impensable para mantenerme a flote. No podía rendirme, aunque el camino fuera duro. Después de aceptar que mi familia no haría nada por mí, me encontré en una situación difícil. Tenía apenas lo justo para pagar un par de semanas más de alquiler en una pequeña habitación que encontré cerca de uno de mis trabajos. Ya no vivía en casa de mis padres, lo cual fue un alivio en muchos sentidos, pero también significaba que debía sostenerme completamente por mi cuenta. Trabajaba largas horas en el restaurante de comida rápida, limpiando platos, sirviendo mesas y soportando clientes groseros. También hacía turnos de repartidor en la tienda de abarrotes, pero el dinero apenas alcanzaba. A veces, solo podía permitirme una comida al día y dormía con el estómago vacío. Pero nunca me permití rendirme. Lo peor de todo era ver a mi hermana Sofía seguir con su vida de lujos. En redes sociales, publicaba fotos de sus viajes, cenas en restaurantes caros y los regalos costosos que mis padres le compraban. Mientras yo luchaba para conseguir dinero para el transporte, ella estrenaba ropa nueva cada semana. Me dolía la injusticia, pero usé ese dolor como motivación. Después de unos meses, decidí que no podía seguir así. Necesitaba encontrar una forma de mejorar mis ingresos. Comencé a buscar trabajos mejor pagados,
pero la falta de un título universitario y la poca experiencia hacían que las oportunidades fueran escasas. Finalmente, encontré un empleo en una construcción. No era fácil, pero pagaba mejor que el restaurante. Trabajar en construcción fue una de las experiencias más duras de mi vida. Me levantaba antes del amanecer, pasaba el día bajo el sol cargando materiales pesados y regresaba a casa con el cuerpo adolorido. Pero cada día que trabajaba, cada billete que guardaba, era un paso más lejos de la miseria en la que mis padres me habían dejado. Un día, mientras estaba en la obra, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Al principio pensé que tal vez se habían dado cuenta de su error y querían hablar conmigo. Pero cuando abrí el mensaje, mi corazón se llenó de rabia. Sofía quiere organizar una fiesta de cumpleaños grande este año, y necesitamos un poco de ayuda con el dinero. ¿Podrías contribuir? Después de todo, eres parte de la familia. No podía creerlo. No solo me habían abandonado, sino que ahora tenían el descaro de pedirme dinero. Dinero que yo apenas ganaba con sudor y esfuerzo. No respondí. En ese momento, comprendí que para ellos nunca fui una prioridad. Solo era alguien a quien podían utilizar cuando les convenía. Después de ese mensaje, me propuse no solo sobrevivir, sino triunfar. No quería pasar el resto de mi vida trabajando en empleos mal pagados. Sabía que necesitaba mejorar mis habilidades, así que empecé a aprender por mi cuenta. Usaba mi tiempo libre para estudiar en línea, leyendo sobre negocios, inversiones y cualquier otra cosa que pudiera ayudarme a salir adelante. También conocí a personas que, como yo, habían pasado por situaciones difíciles y lograron superar sus obstáculos. Aprendí que el éxito no se trata solo de talento, sino de perseverancia y trabajo duro. Poco a poco, mi situación comenzó a mejorar. Conseguí un empleo en una pequeña empresa de logística donde me pagaban mejor y tenía más estabilidad. Pude mudarme a un departamento más decente y, por primera vez en mucho tiempo, comencé a sentir que tenía el control de mi vida. Pero lo mejor estaba aún por venir. Sin darme cuenta, estaba sentando las bases para un futuro que nadie, ni siquiera yo, había imaginado. El abandono de mi familia me enseñó lecciones valiosas. Aprendí que si quería salir adelante, debía hacerlo solo. En algún punto de mi camino, comprendí que la vida no iba a darme nada gratis. Si quería algo, tendría que conseguirlo por mi cuenta. No podía esperar que la gente sintiera lástima por mí ni que la situación cambiara mágicamente. Mi destino estaba en mis manos, y aunque era difícil, debía encontrar la forma de salir adelante sin mirar atrás. Los meses pasaron, y con esfuerzo logré adaptarme a mi nueva vida. Trabajaba largas horas, ahorraba todo lo posible y continuaba aprendiendo. A pesar de la dureza de los trabajos que conseguía, algo dentro de mí había cambiado, ya no dependía de nadie. Por primera vez en mi vida, me sentía dueño de mi propio destino. Mientras trabajaba en la empresa de logística, comencé a notar cómo funcionaban los negocios. Veía cómo los envíos eran gestionados, cómo se negociaban los contratos con los proveedores y cómo algunas personas lograban avanzar más rápido que otras simplemente por su capacidad de administrar el tiempo y los recursos de manera efectiva. Me di cuenta de que había un mundo de oportunidades ahí fuera y que, si aprendía lo suficiente, tal vez podría mejorar mi situación. Empecé a investigar sobre administración y emprendimiento en mi tiempo libre. Gracias a Internet, pude acceder a cursos gratuitos y a libros que antes no habría imaginado leer. En las noches, después de mis turnos de trabajo, dedicaba horas a aprender sobre inversiones, manejo de finanzas y estrategias de negocios. Sabía que la educación formal era importante, pero en mi caso, aprender de manera autodidacta era la única opción disponible. Con el tiempo, encontré una oportunidad para aplicar lo que estaba aprendiendo. Vi que en la empresa de logística donde trabajaba había una alta demanda de ciertos productos importados, pero los proveedores no siempre eran confiables. Me di cuenta de que podía actuar como intermediario entre empresas y pequeños negocios que necesitaban productos específicos. Con mis primeros ahorros, compré una pequeña cantidad de mercancía y la revendí con una pequeña ganancia. No era mucho, pero fue suficiente para darme cuenta de que tenía potencial para hacer algo más grande. Poco a poco, fui expandiendo mis contactos y aprendiendo a negociar mejor. No fue fácil. Hubo momentos en los que sentí que todo iba demasiado lento, que el esfuerzo no valía la pena. Pero cada pequeño paso era una victoria. Cada cliente satisfecho era una señal de que estaba avanzando. Me aferré a mi visión y seguí adelante, con la firme convicción de que un día mi esfuerzo daría frutos. Justo cuando empezaba a ver mejoras en mi vida, recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. No me había contactado en meses y, por un momento, pensé que tal vez había cambiado de opinión sobre todo lo que había sucedido. Hola, hijo. ¿Cómo has estado? Hemos estado pensando en ti.
¿Te gustaría venir a cenar con nosotros esta semana? No podía creerlo. Después de tanto tiempo de silencio, ahora querían verme. Pero no era difícil adivinar la razón. Algo debía estar pasando, y no tardé en enterarme de qué se trataba. Mi hermana Sofía había gastado más dinero del que mis padres podían cubrir. Su estilo de vida extravagante estaba comenzando a afectarlos económicamente, y ahora que yo empezaba a mejorar mi situación, ellos veían en mí una posible solución a sus problemas. No respondí de inmediato. Sabía que tenía que pensarlo bien. Podía sentir cierto placer en la idea de que ahora fueran ellos quienes me buscaran, pero al mismo tiempo, no quería caer en la misma trampa de siempre. Ya no era el mismo chico que necesitaba su aprobación. Ahora, yo tenía el control. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Miré a mi alrededor, a la pequeña pero acogedora habitación en la que vivía. No tenía lujos, pero tenía paz. Tenía la seguridad de que cada cosa que había logrado había sido por mi propio esfuerzo, sin ayuda de nadie. No tenía razones para volver con ellos, pero también comprendía algo importante: no necesitaba vengarme. La mejor respuesta que podía darles era seguir adelante con mi vida, demostrarles que su abandono no me había destruido, sino que me había hecho más fuerte. Así que decidí responder. Gracias por la invitación, pero no puedo asistir. Estoy ocupado construyendo mi propio futuro. No añadí nada más. No sentí rencor, ni odio. Solo una profunda satisfacción de saber que, finalmente, había aprendido a valerme por mí mismo. A pesar de todo, no me rendí. Encontré la forma de costear mis estudios y cambiar mi destino. Luego de rechazar la invitación de mis padres, sentí una liberación que jamás había experimentado. No había necesidad de demostrarles nada ni de esperar una disculpa que nunca llegaría. Me concentré en mí, en mis metas y en lo que realmente quería lograr. Desde que había abandonado la universidad por la falta de apoyo económico, siempre supe que algún día volvería. Mi objetivo no había cambiado, pero ahora tenía algo más importante: independencia. Sabía que si quería obtener mi título, debía hacerlo por mis propios medios, sin esperar la ayuda de nadie. Investigué sobre becas y programas de financiamiento para estudiantes trabajadores. Finalmente, encontré una opción que me permitiría estudiar a tiempo parcial mientras continuaba con mis negocios y mi empleo. Fue un gran sacrificio, pues debía dividir mi tiempo entre estudiar, trabajar y seguir desarrollando mis habilidades empresariales. Sin embargo, estaba decidido a demostrarme a mí mismo que podía lograrlo. No tardé en acostumbrarme al ritmo frenético. Durante el día trabajaba y, por las noches, asistía a clases o estudiaba en casa. Mis profesores comenzaron a notar mi esfuerzo y dedicación, lo que me llevó a obtener reconocimientos académicos y más oportunidades dentro de la universidad. Mientras progresaba en mis estudios, también logré hacer crecer mi pequeño negocio de intermediación. Cada vez tenía más clientes y más contactos en la industria, lo que me permitió incrementar mis ingresos y mejorar mi calidad de vida. Ya no vivía al día, ahora podía ahorrar y planificar un futuro estable. Uno de mis clientes, un empresario que había visto mi esfuerzo y dedicación, me ofreció una oportunidad invaluable. Me presentó a inversionistas interesados en ayudar a pequeños emprendedores. Fue una oportunidad que no podía dejar pasar. Preparé una propuesta sólida y detallada, mostrándoles cómo mi negocio tenía potencial para expandirse aún más. Para mi sorpresa, aceptaron invertir en mi idea. Con ese apoyo financiero, pude formalizar mi empresa, contratar personal y diversificar mis servicios. Lo que había comenzado como una pequeña idea para sobrevivir, ahora se estaba convirtiendo en un negocio exitoso. Con el paso del tiempo, mi vida cambió por completo. Pasé de ser un joven abandonado por su familia a un profesional con un negocio en crecimiento y una estabilidad económica que jamás había imaginado. Ahora tenía el control de mi destino, sin depender de nadie más. Pude mudarme a un departamento más grande, viajar y darme gustos que antes parecían imposibles. Pero lo más importante era que todo lo había logrado por mí mismo. No había tenido que rogarle a nadie ni pedir favores. Mi éxito era solo mío, y eso valía más que cualquier otra cosa. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Decía que necesitaban hablar conmigo urgentemente. Al principio, dudé si debía responder, pero la curiosidad me ganó. Decidí llamar y ver qué era tan urgente. Cuando mi madre atendió, su voz sonaba diferente. Ya no era la mujer que me hablaba con condescendencia o desprecio. Ahora sonaba preocupada, incluso angustiada. «Hijo, estamos pasando por momentos difíciles», dijo con un tono lastimoso. «La empresa de tu padre está en problemas, y Sofía ha tenido muchos gastos». No me sorprendió. La vida de lujos de mi hermana finalmente había alcanzado a mis padres. Durante años,
se habían esforzado en darle todo sin límites, y ahora estaban pagando el precio de su irresponsabilidad financiera. Necesitamos tu ayuda, continuó mi madre. Sabemos que te ha ido bien, y pensamos que podrías apoyarnos un poco hasta que nos estabilicemos. No podía creerlo. Aquellos que me habían dado la espalda cuando más los necesité, ahora estaban suplicando mi ayuda. Sentí una mezcla de emociones, enojo, satisfacción y, sobre todo, una certeza absoluta de que no caería en la misma trampa de antes. Me tomé un momento antes de responder. Respiré hondo y, con calma, les dije lo que llevaba años esperando decirles. Lo siento, pero no puedo ayudarlos. Estoy enfocado en mi vida y en mis negocios. Ustedes me enseñaron que debía valerme por mí mismo, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, mi madre intentó insistir. Pero somos tu familia, dijo con voz temblorosa. ¿Familia? Reí con amargura. ¿Dónde estaba mi familia cuando me quedé sin estudios, cuando tuve que pasar hambre porque ustedes decidieron gastarse todo en Sofía? Ustedes me enseñaron que debía arreglármela solo, y ahora les sugiero que hagan lo mismo. Mi madre sollozó, pero ya no me afectaba. No sentía odio ni resentimiento, solo una profunda satisfacción de saber que había tomado el camino correcto. Cuídense, dije antes de colgar. Me senté en mi oficina y sonreí. No por venganza, sino porque finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Ya no necesitaba la validación de mis padres, ni su apoyo, ni su amor condicional. Había construido mi propio camino, y eso era todo lo que necesitaba. La vida me lo había recompensado de la mejor manera posible. La vida da muchas vueltas. Mientras yo prosperaba, ellos empezaron a notar las consecuencias de sus decisiones. Desde el momento en que rechacé ayudar a mis padres, supe que la situación solo empeoraría para ellos. La empresa familiar estaba en crisis, las deudas se acumulaban y el estilo de vida derrochador que había mantenido durante años ya no era sostenible. Pero aún así, ellos se negaban a aceptar la realidad. Por mi parte, mi negocio seguía creciendo. La inversión que había conseguido me permitió expandirme aún más, diversificando los servicios y atrayendo nuevos clientes. Me convertí en un joven empresario exitoso, alguien que ya no tenía que preocuparse por el dinero ni por la inestabilidad económica. Por primera vez en mi vida, tenía la certeza de que todo lo que había sufrido había valido la pena. Mientras yo avanzaba, mis padres y mi hermana enfrentaban un destino muy diferente. Sofía, acostumbrada a vivir sin límites, seguía gastando como si nada hubiera cambiado. Compraba ropa de diseñador, salía de fiesta y seguía exigiendo a mis padres todo lo que quería. Pero esta vez, ya no había dinero para mantener ese estilo de vida. Los problemas comenzaron a hacerse evidentes cuando la casa en la que crecimos fue puesta en venta. Mis padres no podían pagar la hipoteca y, sin otra opción, tuvieron que mudarse a un lugar más modesto. Sofía, indignada por el cambio, empezó a rebelarse contra ellos, culpándolos por su nueva situación. Las discusiones en casa se volvieron constantes, y la relación entre ellos comenzó a fracturarse. Mi padre, desesperado, intentó salvar su empresa, pero ya era demasiado tarde. Había acumulado demasiadas deudas, y sin inversores ni clientes suficientes, el negocio terminó en bancarrota. Perdió todo lo que había construido y, con ello, su orgullo. De ser un hombre que alguna vez tuvo todo bajo control, pasó a convertirse en alguien derrotado, sin rumbo y sin soluciones. Un día, mientras asistía a un evento de negocios, me encontré cara a cara con mi padre. Se veía mucho más envejecido, con ojeras marcadas y una postura encorvada que reflejaba el peso de sus problemas. Al principio, pareció sorprendido de verme, como si no pudiera creer lo que había logrado por mi cuenta. «Hijo», dijo con voz quebrada. «No sabes cuánto lamento todo lo que pasó». Lo miré en silencio, esperando escuchar lo que tenía que decir. «Sé que te fallamos», continuó. «Nunca debimos darte la espalda. No hay día en que no me arrepienta de lo que hicimos». Por primera vez, vi un atisbo de verdadera culpa en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. Yo había aprendido a vivir sin ellos, a no depender de su aprobación ni de su apoyo. Ya no los necesitaba. «No busco que me perdones», añadió. «Solo quería que supieras que lo sentimos». Respiré hondo y respondí con calma. «Me alegra que lo reconozcan, pero ya no cambia nada. Mi vida siguió sin ustedes. Ustedes tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Ahora, cada quien debe vivir con las consecuencias». Mi padre bajó la mirada, derrotado. Sabía que no podía pedirme nada más. Mientras mis padres lidiaban con su ruina, Sofía siguió cayendo aún más bajo. Ya sin el dinero de mis padres para sostener su vida de lujos, intentó buscar alternativas.
Consiguió trabajos esporádicos, pero nunca duraba en ninguno. Estaba acostumbrada a que todo le fuera dado sin esfuerzo, y cuando tuvo que enfrentar la realidad, simplemente no supo cómo hacerlo. Las amistades que tenía desaparecieron rápidamente. Sin dinero ni fiestas, Sofía dejó de ser interesante para quienes solo estaban con ella por conveniencia. Se encontró sola, sin el apoyo de nadie, viviendo una vida muy diferente a la que había imaginado. Después de meses sin saber de ellos, recibí un último mensaje de mi madre. Me dijo que Sofía estaba mal, que había caído en depresión y que estaban preocupados por ella. Me pedían que hablara con ella, que tal vez yo podía hacerla entrar en razón. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que había sucedido, en cómo mi hermana había sido la razón por la que mis padres me abandonaron, en cómo jamás sintió remordimiento por lo que me hicieron. Pero también pensé en que, al final del día, ella era solo el resultado de la crianza que mis padres le dieron. No sabía cómo ser diferente porque nunca le enseñaron otra manera de vivir. Decidí verla, no por mis padres, sino por mí mismo. Fui a su departamento, un lugar pequeño y desordenado, muy distinto a la vida que alguna vez tuvo. Cuando abrió la puerta y me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nunca volvería a verte, dijo con la voz quebrada. La observé en silencio. Por primera vez, no vi a la hermana consentida y mimada. Vi a alguien que había sido destruido por su propia arrogancia. Tú también tomaste tus decisiones, Sofía, le dije con calma. Y ahora tienes que aprender a vivir con ellas. No intentó justificarse ni dar excusas. Solo asintió, como si finalmente entendiera. Me di la vuelta y me fui. Sabía que esa sería la última vez que la vería. Había cerrado un capítulo de mi vida, uno lleno de dolor, pero también de crecimiento. La vida me había dado lo que me quitaron, y ahora, finalmente, podía seguir adelante sin mirar atrás. Mi hermana, la favorita de mis padres, había caído en desgracia. Su estilo de vida insostenible empezó a cobrarle factura. Después de nuestro último encuentro, Sofía intentó mantener su orgullo, pero la realidad la golpeó con más fuerza de la que jamás imaginó. Su vida de lujo se había esfumado y, por primera vez, tuvo que enfrentarse a la vida sin la ayuda de nuestros padres. Lo que alguna vez daba por sentado ahora se había convertido en su peor pesadilla. Sofía nunca había trabajado un solo día en su vida. Siempre había vivido bajo la seguridad de que todo le sería dado, sin importar cuánto costara. Pero cuando la crisis económica golpeó a nuestra familia y mis padres dejaron de poder mantener su ritmo de vida, su burbuja de comodidad se rompió por completo. Intentó encontrar trabajo, pero su falta de experiencia y su actitud altanera le cerraron muchas puertas. Creía que con su apellido bastaría para conseguir oportunidades, pero descubrió que en el mundo real nadie estaba dispuesto a pagar por una persona sin habilidades ni compromiso. Los amigos que siempre la rodeaban desaparecieron rápidamente. Mientras tenía dinero para gastar en fiestas y regalos, todos la querían cerca, pero en cuanto dejó de ser la Sofía derrochadora, dejaron de responder sus llamadas. Su teléfono, que alguna vez sonaba constantemente con invitaciones a eventos exclusivos, ahora solo recibía mensajes de cobro de deudas. Desesperada, recurrió a mis padres, quienes en ese momento apenas podían sostenerse a sí mismos. La casa a la que habían tenido que mudarse era pequeña, sin los lujos a los que estaban acostumbrados. Los ahorros que tenían se esfumaban rápido, y las deudas seguían creciendo. Pero aún así, intentaron ayudar a Sofía con lo poco que podían. Sin embargo, ella nunca aprendió a vivir con lo justo. El dinero que le daban no lo usaba para necesidades básicas, sino que intentaba seguir aparentando que todo estaba bien. Compraba ropa cara a crédito, salía con nuevas personas intentando integrarse de nuevo en un círculo social que ya no la quería. Y cuando finalmente no pudo sostener más su mentira, su mundo se derrumbó por completo. Después de meses de fracaso tras fracaso, mis padres intentaron hablar conmigo nuevamente. Esta vez, no para pedir ayuda para ellos, sino para Sofía. Hijo, ella realmente lo necesita, me dijo mi madre con la voz quebrada. No sabemos qué hacer con ella. ¿Y qué esperan que haga yo? Respondí con frialdad. No soy responsable de sus errores. Tú lograste salir adelante, intervino mi padre. Tal vez puedes ayudarla a encontrar un camino. Sabía que tenían razón en un punto, yo había encontrado una salida, pero no porque alguien me la diera, sino porque me esforcé y luché por ello. Sofía jamás había hecho eso. Pero por alguna razón, sentí que debía verla una última vez. Cuando fui a su departamento, la encontré en un estado lamentable. Se veía agotada, con los ojos apagados y el rostro marcado por la tristeza. Ya no era la Sofía engreída que conocía. Ahora era una persona rota. ¿Vas a decirme que lo merezco? Susurró apenas me vio. No, respondí.
Solo vengo a escuchar. Sofía suspiró y comenzó a hablar. Me contó cómo intentó mantenerse a flote, cómo sus intentos de trabajar fracasaron porque no sabía cómo lidiar con la responsabilidad. Cómo sintió el rechazo de quienes antes la adulaban y cómo finalmente entendió lo sola que realmente estaba. Siempre pensé que todo sería fácil, dijo con una risa amarga. Creí que la vida me debía algo, pero ahora sé que no era así. Por primera vez, sentí que realmente había aprendido algo. No porque alguien se lo dijera, sino porque la vida misma se lo enseñó. No podía cambiar su pasado, pero sí podía darle la oportunidad de intentarlo de nuevo. No con dinero ni con favores, sino con la verdad. Si realmente quieres salir adelante, tienes que hacerlo por ti misma, le dije. Nadie va a salvarte. Nadie va a darte lo que quieres sin esfuerzo. ¿Crees que puedo hacerlo? Preguntó con voz temblorosa. Eso depende de ti. Le di un número de contacto de una amiga que trabajaba en una empresa que ofrecía capacitación para jóvenes sin experiencia. No era un trabajo glamuroso, pero era una oportunidad real. Una oportunidad que tendría que tomar por sí misma. No supe qué pasó con ella después de ese día. No la volví a buscar ni ella me contactó de nuevo. Pero en el fondo, esperaba que al menos hubiera intentado cambiar. Sofía había caído porque nunca supo cómo levantarse. Había vivido de los privilegios que mis padres le dieron sin cuestionar qué pasaría si todo desaparecía. Y cuando finalmente ocurrió, quedó sin nada. Yo, en cambio, había sido obligado a aprender. Mi dolor me convirtió en alguien fuerte, en alguien que podía sobrevivir sin depender de nadie. Ahora que todo estaba dicho y hecho, ya no había más odio en mi corazón. Solo satisfacción por haber seguido mi propio camino. El pasado quedó atrás, y el futuro seguía siendo solo mío. Las mismas personas que me dieron la espalda ahora venían a pedirme ayuda. ¿Debería perdonarlos? El mensaje llegó una tarde, justo cuando salía de una reunión de trabajo. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla de mi teléfono, sentí una punzada de incomodidad. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, y después de todo lo que ocurrió, no esperaba volver a saber de ellos. Respiré hondo antes de abrir el mensaje. Decía algo simple pero cargado de súplica. Hijo, necesitamos hablar contigo. Es urgente. No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarlo, seguir adelante con mi vida sin volver al pasado. Pero otra parte, la que aún recordaba los años en que éramos una familia, me hizo reconsiderarlo. Finalmente, les respondí con un frío, ¿de qué se trata? Mi madre no tardó en llamarme. Atendí con calma, listo para cualquier argumento que intentara darme. Su voz sonaba cansada, más envejecida de lo que recordaba. Hijo, por favor, no sabemos a quién más acudir. Estamos en una situación muy difícil. Permanecí en silencio, dejando que hablara. Tu padre perdió todo, continuó. La casa, el negocio, los ahorros, ya no tenemos nada. Sofía, bueno, ella tampoco está bien. No podemos con todo esto solos. Pensamos que, tal vez, podrías ayudarnos. Me quedé sin palabras por un momento. Años atrás, habrían sido ellos los que me recordaran que cada quien debe arreglársela solo. Ahora, estaban en la misma posición en la que me dejaron. ¿Me están pidiendo ayuda? Pregunté, queriendo escuchar cómo se lo admitían. Sí, hijo, dijo mi madre con la voz quebrada. Nos equivocamos contigo, lo sabemos. No debimos tratarte así, pero ahora te necesitamos. No sentí satisfacción, ni venganza. Solo un profundo cansancio emocional. Ellos nunca se preocuparon por mí cuando lo necesité. Ahora, cuando el destino les había devuelto el golpe, venían a buscarme. No puedo hacer nada por ustedes, respondí con firmeza. Ustedes me enseñaron que debía valerme por mí mismo. Ahora les toca a ustedes aprender la misma lección. Mi madre sollozó al otro lado de la línea, pero no me conmovió. No porque no tuviera corazón, sino porque ya había derramado demasiadas lágrimas por ellos en el pasado. Adiós, mamá, dije antes de colgar. Esa noche, dormí con una paz que no había sentido en mucho tiempo. No hubo rencor, solo una verdad clara, no los necesitaba en mi vida, y ahora eran ellos quienes me necesitaban a mí. El día después de la llamada de mi madre, me levanté con una sensación de claridad. Durante años, había cargado con el peso del abandono y la indiferencia de mi familia, pero en ese momento me di cuenta de que ya no los necesitaba. Su arrepentimiento, aunque tardío, no cambiaría el pasado. Sabía que, tarde o temprano, intentaría buscarme de nuevo. Y así fue. Unos días después, mi padre apareció en mi oficina. Lo vi a través de las cámaras de seguridad. Se veía mayor,
desgastado y con un aire de derrota que nunca antes había visto en él. Dudé si dejarlo entrar, pero al final decidí enfrentarlo una última vez. Cuando entró a mi oficina, se quedó de pie frente a mi escritorio, sin saber qué decir. Yo lo miré con calma, esperando que hablara primero. Hijo, su voz era apenas un susurro. No tienes idea de cuánto lamento todo lo que pasó. ¿Lamentas lo que me hicieron o lamentas haber terminado en esta situación? Respondí sin rodeos. Mi padre suspiró y bajó la mirada. Ambas cosas, admitió. No me di cuenta de lo mucho que te estábamos lastimando hasta que fue demasiado tarde. Si te diste cuenta, le corregí. Simplemente no te importó. Se quedó en silencio. Sabía que tenía razón. No vengo a pedir dinero, continuó. Solo quería verte, pedirte perdón. Sé que no lo merecemos, pero necesitaba decirlo. No sentí enojo ni satisfacción. Solo una gran indiferencia. Ya no importaba. Yo había construido mi vida sin ellos. No necesitaba su perdón, ni necesitaba darles el mío. Había superado esa etapa. Te agradezco que hayas venido, dije finalmente. Pero ya no hay nada más que decir. Yo seguí adelante. Les sugiero que hagan lo mismo. Mi padre asintió con tristeza y se levantó. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y dijo: Estoy orgulloso de lo que lograste, aunque no estuve ahí para verlo. No respondí. Solo lo vi salir de mi oficina, sabiendo que esa era la última vez que lo vería. Esa noche, supe que había cerrado ese capítulo de mi vida para siempre. Sin rencores, sin tristeza. Solo con la certeza de que había tomado el camino correcto. El destino me mostró que todo lo que sufrí tuvo un propósito. Mientras ellos pedían ayuda, yo disfrutaba del éxito que construí sin ellos. Años después de haber dejado atrás a mi familia, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé. Lo que alguna vez fue una lucha por sobrevivir se había convertido en un camino de crecimiento, aprendizaje y éxito. Mi empresa se había consolidado como una de las más prometedoras en su sector, y yo me encontraba en la posición de mentor, ayudando a jóvenes emprendedores que, como yo, alguna vez tuvieron que empezar desde cero. Había construido una red de contactos valiosa, tenía estabilidad financiera y, lo más importante, había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Ya no cargaba con el resentimiento ni con la necesidad de demostrarle nada a nadie. Simplemente, vivía mi vida con la tranquilidad de saber que cada logro era fruto de mi propio esfuerzo. Un día, mientras asistía a una conferencia empresarial, vi a mi madre entre la multitud. Se veía diferente, más delgada, con el rostro cansado y un aire de nostalgia en sus ojos. No intentó acercarse, pero nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Sentí un leve estremecimiento, pero no tristeza ni enojo, solo un recuerdo lejano de lo que alguna vez fue mi familia. Cuando la conferencia terminó, salí del auditorio y, para mi sorpresa, ella me estaba esperando fuera. Caminé con calma hacia ella y, antes de que pudiera decir algo, le pregunté: ¿Cómo estás? Ella sonrió con tristeza, como si no esperara que le hablara con tanta naturalidad. Hemos estado mejor, susurró. Pero me alegra verte bien. Asentí. No había rencor en mí, solo la certeza de que cada uno había seguido su camino. Sé que no tenemos derecho a pedir nada, continuó. Solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. No respondí de inmediato. Miré a la mujer que una vez fue mi madre y recordé a la versión de mí mismo que había sufrido tanto por su indiferencia. Pero ese yo ya no existía. Había evolucionado, crecido y aprendido que la venganza no era la respuesta. Mi éxito no dependía de su arrepentimiento, ni de si algún día reconocían su error. Yo también lamento que haya sido así, dije con sinceridad, pero ya pasó. No guardo rencor. Solo espero que ustedes hayan aprendido algo de todo esto. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos, y por primera vez sentí que realmente lo entendía. No esperaba que me pidieran ayuda ni que intentaran justificarse. Solo quería cerrar ese ciclo. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La vida me había dado pruebas difíciles, pero también me había recompensado con oportunidades. Aprendí a confiar en mí mismo, a valorar mi esfuerzo y, sobre todo, a entender que el verdadero éxito no es acumular riquezas, sino vivir con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. No volví a buscar a mis padres ni a mi hermana. No porque los odiara, sino porque simplemente ya no formaban parte de mi historia. Cada quien había tomado su camino, y el mío era brillante, lleno de posibilidades y libre de ataduras del pasado. Esa fue mi mayor victoria.